En Linux existen dos tipos de rutas, las rutas absolutas y las rutas relativas. Se dice que una ruta es absoluta si la ruta es vista desde el directorio raíz, ¿cierto? O sea, si yo determino la ruta desde el directorio raíz. Se dice si una ruta es relativa si yo determino la ruta desde más precisamente el directorio actual de trabajo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una jerarquía similar a la que está presentada en esta figura y mi directorio actual de trabajo es fotos, ¿sí? Este por acá en esta jerarquía, la ruta absoluta de este directorio sería /home /hono /fotos, ¿cierto? Si por ejemplo yo estoy en este directorio fotos y quiero cambiar el directorio actual de trabajo al directorio work, yo simplemente puedo decir cd y pasar la ruta absoluta /home /hono /work. O podría utilizar una ruta relativa. Estando acá en fotos simplemente le digo punto punto, el cual me llevaría al directorio padre /work. Me retornaría hasta este punto. Entonces básicamente vamos a ver entonces esas rutas absolutas y relativas. Para poder entonces entender esas rutas absolutas y relativas, yo voy a crear otro directorio, lo voy a llamar lab, ¿sí? Dentro del directorio actual de trabajo, ¿cierto? Recordemos, el directorio actual de trabajo es Dani Munera. Voy entonces a crear un directorio que se llama lab. Acá entonces tengo el directorio SO y el directorio lab, que los dos pertenecen dentro de la jerarquía al directorio Dani Munera, ¿sí? Acá estamos pues como básicamente la figura sería, tengo otro directorio que se llama lab dentro de esta pequeña jerarquía pues que estoy creando. Listo. Entonces, si actualmente me encuentro en Dani Munera con mi directorio actual de trabajo, para ir a SO simplemente tengo que hacer cd SO, o si estando en Dani Munera quiero ir al lab, simplemente le doy cd lab y cambio pues el directorio para poder llegar pues al punto donde deseo. La cuestión sería entonces, por ejemplo, que si estoy en el directorio de trabajo SO y quiero cambiar a lab, desde aquí puedo hacerlo de dos maneras diferentes, utilizando la ruta absoluta o utilizando la ruta relativa. Utilizando la ruta absoluta sería listando la ruta del lab, el directorio que acabo de crear, desde el directorio raíz. Entonces yo sé que el lab tiene la siguiente ruta: users, Dani Munera, lab, ¿cierto? Yo puedo utilizar pues la función de autocompletación del sistema en la consola utilizando la tecla de tabulación. Entonces esto me haría, acá me equivoqué, era cd, ¿cierto? Esto me permite cambiar el directorio actual, que es SO, por este directorio que es diferente, ¿cierto? Entonces si yo le doy acá pwd, me muestra pues que ya estoy en una ruta diferente a la que me encontraba anteriormente, ¿sí? Esto también lo puedo hacer utilizando la ruta relativa. La ruta relativa básicamente es la ruta para ir a un directorio desde el directorio actual de trabajo. Entonces si yo sé que mi directorio actual de trabajo es este, /users /danimunera /lab, o sea yo estoy en este punto, ¿sí? ¿Cómo hago para devolverme a SO? ¿Quién me puede comentar cómo puedo hacer? Correcto, ¿cierto? La ruta entonces le puedo
pasar la ruta relativa del directorio, como lo dice el compañero Orbi, utilizando la ruta relativa, ¿cierto? Entonces punto punto, me voy al directorio padre, punto punto slash, ¿cierto? Entonces estando en lab me voy para acá y estando acá entonces lo relativo sería de darle SO para devolverme a este SO. Entonces sería SO, ¿sí? Entonces este sería el comando para cambiar del directorio lab al directorio SO utilizando una ruta relativa. ¿Listo? Entonces mire que aquí efectivamente hemos cambiado el directorio de trabajo. ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? Ok. Entonces, ya hemos visto pues cómo funciona el comando cd, el comando ls, el comando mkdir, el comando pwd. Cristian pregunta si yo puedo tener, digamos, algo como cd punto punto slash punto punto. Eso es totalmente válido, ¿cierto? Básicamente me está diciendo vaya al directorio padre y luego vaya al directorio padre del directorio padre, ¿cierto? Si estoy en SEO, el directorio padre sería este y el directorio padre de Dani Munere sería users, entonces eso me llevaría a una jerarquía superior, entonces me debería llevar hasta users, ¿sí? Si yo le doy pwd, él me lleva a users, ¿sí? Existen, digamos, también algunos atajos, ¿cierto? Atajos, por ejemplo, como cd virgulilla. Cd virgulilla nos lleva al directorio del usuario actual, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si mi directorio de trabajo es Dani Munera, desde cualquier parte, si yo le doy virgulilla, él me va a llevar al directorio de trabajo de mi usuario, ¿cierto? Es como un atajo al directorio del usuario. Si por ejemplo yo me voy, no sé, para una ruta, es dev, espérate, profile, no, digamos acá, a dev. Este es mi directorio actual de trabajo, slash dev. Estoy en una parte pues totalmente diferente del sistema de archivos. Quiero retornar a mi directorio actual de trabajo, lo único que tengo que hacer es cd virgulilla y él me lleva inmediatamente a mi directorio de trabajo. Son como atajos. Otro atajo es, por ejemplo, supongamos que yo esté trabajando en este momento en la carpeta de sistemas operativos y quiero ir a verificar en un momento eh, la carpeta, a ver, perdón, esta carpeta slash bar slash log, donde se encuentran los, digamos, el log del sistema, como el logger del sistema operativo, ¿cierto? Hay varios archivos donde el sistema operativo guarda ahí los eventos que están sucediendo en el sistema. Entonces yo quiero ir a chequear esa carpeta, ¿cierto? Yo le puedo dar ls, ¿sí? Ahí hay pues varios archivos que de pronto podemos utilizar en el trabajo en este laboratorio. Pero lo que les quería mostrar es qué pasa si yo quiero ir a donde estaba anteriormente, ¿cierto? O sea, yo estaba en SEO y después me fui para esta carpeta slash bar slash log. Quiero retornar a donde estaba anteriormente. Un atajo es con el guión, ¿cierto? cd guión, cd menos pues. Con ese guión yo retorno a donde estaba en la, digamos, la última ruta visitada, ¿cierto? Entonces son atajos pues, que nos permiten navegar
de manera muy fácil por el sistema de archivos. Listo.